Así que ahí estaba yo, Jaque Martínez, sentado en la última fila de sonobiología avanzada, intentando integrarme en una clase llena de extraterrestres que pensaban que era básicamente el equivalente galáctico de un lobezno rabioso. Lo cual, ya saben, hace maravillas con la autoestima cuando solo intentas obtener tu título en relaciones interespecies. Les voy a presentar una imagen. La Universidad Galáctica, la institución educativa más prestigiosa en 3 brazos espirales, donde las mentes más brillantes de toda la galaxia vienen a aprender. Y luego estaba yo, el chico becado de la Tierra, que de alguna manera logró convencer a la Junta de Admisiones de que los humanos no planeaban comerse a todos. Alerta de spoiler, no lo hacemos la mayor parte del tiempo. El aula en sí parecía sacada de un sueño febril. Imagínense asientos de estadio, pero diseñados por un comité de especies que claramente nunca tuvo que preocuparse por cosas como la comodidad o no caerse y morir. Mi escritorio era una extraña estructura cristalina que intentaba leer mi estado emocional, lo cual era increíblemente incómodo porque mi estado emocional era principalmente, ¿por qué pensé que esto era una buena idea? Mezclado con, necesito un café. Mis compañeros de clase eran los típicos galácticos triunfadores. Estaba Zephyr, una abac con aspecto de pájaro que literalmente tomaba notas con sus garras y me hacía sentir mal por mi letra. Tenía unas increíbles plumas iridiscentes que cambiaban de color cuando se concentraba, lo cual era constante porque, al parecer, ser perfeccionista es un rasgo universal. Luego estaba Glob, y sí, ese era su nombre. Era lo que llamaríamos una especie gelatinosa, básicamente un montón de gelatina púrpura consciente, capaz de cambiar de forma a voluntad. Súper útil para alcanzar el estante superior. Terrible para estrechar manos. De hecho, era bastante genial una vez que superabas lo de la persona mancha, pero tenía la costumbre de comerse las extremidades por estrés durante los exámenes, lo cual era a la vez fascinante y profundamente perturbador. Sin embargo, el verdadero personaje era el profesor Claxon. Imagínate una mantis religiosa de 2,7 metros de altura que descubrió la actuación teatral y decidió convertirla en un problema para todos los demás. Tenía unos ojos compuestos que aparentemente podían ver tu alma, o al menos el historial de tu navegador, y mandíbulas que chasqueaban cuando estaba molesto, lo cual era a menudo, especialmente cuando me miraba. Mira, esto es lo que pasa con los humanos que aparentemente el resto de la galaxia pasó por alto en sus informes culturales. En realidad no damos tanto miedo. Claro, somos depredadores persistentes, y sí, podemos comer casi cualquier cosa sin morir, pero sobre todo solo queremos acariciar cosas y tal vez echarnos una siesta. Pero intenta explicar eso a una clase llena de especies cuya idea de agresión son memorandos interdimensionales redactados con fuerza. El profesor Claxon tenía la encantadora costumbre de usarme como un ejemplo viviente de comportamiento depredador siempre que podía. Fíjate en cómo el humano se sienta en la última fila, anunciaba, su voz con esa clase especial de condescendencia académica que trasciende las barreras de las especies. La clásica posición de emboscada. Observa la postura relajada, el vistazo aparentemente casual a la presa potencial. Lo siento, compañeros. Y yo estaba sentado allí pensando, amigo, me siento atrás porque tu voz es muy fuerte y tengo oído sensible, no porque esté planeando cazar a alguien. Además, estaba escaneando la habitación porque estaba tratando de averiguar si Tentacle MCGQI en la tercera fila estaba tomando mejores notas que yo, no porque estuviera seleccionando objetivos. Pero aquí es donde se pone realmente divertido. A pesar de estar absolutamente aterrorizados de mí, mis compañeros de clase también estaban extrañamente fascinados. Por ejemplo, se dispersaban si me levantaba demasiado rápido, pero también se agrupaban después de clase haciendo preguntas sobre el comportamiento humano. ¿Es cierto que los humanos pueden sobrevivir solo con cafeína y rencor? ¿De verdad muerdes a tus enemigos para establecer dominio? ¿Por qué muestras los dientes cuando estás feliz? Es aterrador. Intenté explicarles que sonreír en realidad es un gesto amistoso, no una muestra de amenaza, pero eso solo los puso más nerviosos. Al parecer,
La mayoría de las especies de la galaxia no llevan consigo su equipo dental a menos que planeen usarlo, lo que explica por qué mis intentos de ser amable dejaban la cafetería vacía. Lo peor era cómo susurraban sobre mí cuando creían que no podía oírlos. Noticia de última hora: los humanos tienen un oído bastante decente, sobre todo cuando alguien discute si planeas comértelos o no. Alerta de spoiler número 2. Soy intolerante a la lactosa y tengo problemas con el picante. Así que mi dieta es mucho menos intimidante de lo que creen. Pero, el profesor Clarkson, le encantaba tener un humano de verdad en su clase. Hoy estudiaremos las relaciones entre depredadores y presas, anunció con evidente alegría, con las mandíbulas prácticamente vibrando de emoción. Y tenemos un ejemplo perfecto aquí mismo. Luego me señaló con un antebrazo mientras yo me preguntaba si sería demasiado tarde para cambiar de carrera a algo menos humillante como danza interpretativa o burocracia avanzada. Lo más irónico es que me iba bastante bien en clase. Resulta que cuando eres el único de tu especie en una sala llena de extraterrestres, prestas atención a los patrones de comportamiento, quieras o no. Autoconservación y buenas notas, 2 pájaros de un tiro. Pero no tenía ni idea de que el profesor Clarkson estaba planeando algo especial para la clase de hoy. Algo que sin duda consolidaría mi reputación como el estudiante de intercambio más aterrador de la galaxia, aunque lo único que quería era aprobar y quizá hacer un amigo que no se inmutara cuando bostezara. Así que ahí estaba yo, en mis asuntos e intentando descifrar mis apuntes de la clase de la semana pasada sobre relaciones simbióticas en entornos de baja gravedad, cuando el profesor Clarkson prácticamente entró en el aula. Y lo digo literalmente. El tipo hizo una entrada giratoria tan extraña que su bata se desplegó de forma espectacular como si estuviera audicionando para Bailando con las Estrellas Galácticas. Estudiantes, anunció, con ese temblor teatral tan especial que indicaba que alguien estaba a punto de tener un día muy malo. Hoy tenemos un regalo realmente especial. Debería haber sabido en ese momento que estaba condenado. En mi experiencia, siempre que un profesor dice, recibirán un regalo especial, lo que realmente quiere decir es, estoy a punto de traumatizarlos con fines educativos. Axon señaló hacia el fondo del aula con 3 de sus antebrazos porque, al parecer, señalar dramáticamente con regularidad no era suficiente. 2 drones de mantenimiento entraron rodando en lo que parecía una unidad de contención del tamaño de una nevera pequeña, todo metal reluciente y zumbidos ominosos. Tenía más etiquetas de advertencia que una central nuclear, escritas en 17 idiomas galácticos diferentes. Solo pude leer la mitad, pero las que entendí no eran alentadoras. Cosas como extrema precaución, solo personal autorizado y mi favorita, pueden causar un miedo existencial. Toda la clase se quedó en silencio. Incluso Glob dejó de moverse nerviosamente, lo cual era mucho decir, porque ese tipo no dejaba de moverse. Las plumas de Zephyr pasaron de su habitual azul académico a lo que empezaba a reconocer como su amarillo. ¡Oh, mierda! Dentro de esta unidad de contención, el profesor Clarkson continuó, ahora paseándose de un lado a otro como si estuviera recitando un monólogo de Hamlet. Tenemos un ejemplar vivo de uno de los superdepredadores más temidos de la galaxia. Genial. Simplemente genial. Tenía el presentimiento de que sabía a dónde iba esto. El Fluffernox, proclamó, haciendo una pausa para lo que obviamente se suponía que sería un efecto dramático. Una criatura tan aterradora, tan despiadadamente eficiente, que civilizaciones enteras han desarrollado sus estrategias de defensa para evitarlos. Ya había oído hablar de los Fluffernox. Lectura obligatoria para mi curso de especies peligrosas del semestre pasado. Según el libro de texto, eran unos depredadores enormes y agresivos de los territorios del borde exterior, conocidos por sus reflejos ultrarrápidos y su absoluta falta de piedad. El libro los describía como la máquina de matar perfecta de la naturaleza y la razón por la que se inventaron las luces nocturnas en 47 mundos diferentes. Pero aquí está el problema con los libros de texto, no siempre son buenos con las ayudas visuales.
Para cuando el profesor Clarkson empezó a introducir sus códigos de seguridad en la unidad de contención, cada pitido resonaba en el aula silenciosa como una cuenta atrás para la perdición. Mis compañeros estaban literalmente conteniendo la respiración. Pude ver a Tentáculo MC Hijikui en la tercera fila poniéndose de un tono azul que probablemente no era saludable para su especie. Ahora observen con atención, dijo Clarkson, con las mandíbulas chasqueando de emoción. Observen cómo evalúa de inmediato la habitación en busca de amenazas y presas potenciales. La unidad de contención se abrió con un siseo como la lata de refresco más siniestra de la galaxia. Una nube de niebla de preservación se elevó dramáticamente. ¿Por qué? Por supuesto, lo hizo. Todos se inclinaron hacia adelante, esperando a que emergiera este terrible superdepredador. Lo que salió a trompicones de la niebla fue esencialmente un hámster espacial de 90 centímetros de altura. No exagero. Imagínate al roedor más peludo, redondo y adorable que hayas visto, pero con el tamaño de un golden retriever y cubierto de un pelaje que parecía de algodón de azúcar y polvo de estrellas. Tenía unos enormes ojos oscuros que le ocupaban casi la mitad de la cara, patitas diminutas y orejas demasiado grandes para su cabeza. El superdepredador echó un vistazo al aula llena de extraterrestres que lo miraban fijamente, emitió un sonido que solo puede describirse como una mezcla de chillido y gemido, y de inmediato empezó a llorar. No como el llanto de un depredador aterrador, sino como el llanto de un cachorro perdido en el centro comercial. El silencio en el aula era ensordecedor. Se podía oír literalmente la confusión de Globe, manifestándose en pequeños ruidos de burbujas al estallar. Fascinante, dijo el profesor Clarkson, aunque su voz había perdido algo de su teatralidad. Fíjate en cómo usa vocalizaciones para desorientar a las posibles amenazas. El Fluffernox miró alrededor de la habitación con esos enormes ojos llenos de lágrimas, vio a todos los extraterrestres que lo observaban y se desplomó en el suelo en lo que era, sin duda, un ataque de pánico. Su pequeño pecho subía y bajaba, tenía las orejas pegadas a la cabeza y emitía unos gemidos diminutos y desgarradores que habrían derretido el corazón de cualquiera que no estuviera completamente aterrorizado, lo que, por desgracia, describía a todos en la habitación excepto a mí. Mis compañeros estaban paralizados de terror, mirando a esa criatura esponjosa como si estuviera a punto de echarle tentáculos y empezar a devorar almas. Zephyr se había puesto completamente blanca, con las plumas erizadas. Glob se había licuado parcialmente por el estrés, lo cual era nuevo. Y allí estaba yo, mirando lo que obviamente era solo un animal asustado y esponjoso, pensando que alguien realmente necesitaba actualizar los libros de texto. Observen cómo se posiciona para obtener la máxima ventaja táctica, continuó el profesor Clarkson con desesperación, intentando rescatar su plan de lección. Y esas vocalizaciones claramente diseñadas para bajar la guardia antes de que ataque. El Fluffernox eligió ese momento para acurrucarse en una bolita y empezar a chuparse la pata para consolarse. Sí, qué terror, profesor. Ahora bien, lo que pasó después es algo de lo que estoy bastante seguro que hablarán en las leyendas de la Universidad Galáctica durante los próximos siglos, y no en el buen sentido para la carrera docente del profesor Clarkson. El Fluffernox, todavía acurrucado en su bolita de pelusa y en crisis existencial, levantó de repente la cabeza y volvió a mirar a su alrededor. Esos enormes ojos recorrieron el mar de rostros alienígenas aterrorizados. Cada uno lo miraba como si estuviera a punto de explotar espontáneamente. ¿Y saben qué? De verdad me dio pena el pequeñín. Imagínense ser el centro de atención cuando lo único que quieren es encontrar un buen rincón donde esconderse y quizás comer algo. Pero entonces esos grandes ojos oscuros se posaron en mí. Y juro que pude ver el momento exacto en que el diminuto cerebro de esta criatura tomó la que probablemente fue la peor decisión táctica de la historia galáctica. Levantó las orejas. Sus ojos se agrandaron aún más y emitió un pequeño chirrido de puro alivio. Mira. Esto es lo que creo que pasó. El Fluffernox miró a su alrededor, vio una habitación llena de extraterrestres que claramente le tenían miedo, y luego vio al ser que estaba allí sentado,
con aspecto completamente tranquilo y sin amenazas. Desde su perspectiva, probablemente yo parecía la persona más segura de la habitación. Desde la perspectiva de todos los demás, este superdepredador acababa de identificar a su objetivo principal. El Fluffernox se desenrolló, se irguió sobre sus patitas rechonchas y empezó a caminar como un pato hacia mí con la determinación de una criatura que por fin ha encontrado la salvación. La reacción de mis compañeros fue inmediata y espectacular. Sepro soltó un chillido que probablemente rompió cristales en 3 planetas cercanos y se lanzó al aire, flotando cerca del techo con las alas batiendo frenéticamente. Globe emitió un gorgoteo horrorizado e inmediatamente empezó a fluir hacia la salida, dejando tras de sí un rastro de sustancia purpúrea y estresada. El tentáculo MC Hijikui se desmayó, lo que sinceramente parecía una respuesta razonable en ese momento. «Que nadie se mueva», ordenó el profesor Claxon con la voz ligeramente quebrada. Seleccionó a su presa. Cualquier movimiento repentino podría despertar su instinto de caza. Mientras tanto, yo estaba sentado viendo cómo esta bola de pelusa se acercaba como un niño pequeño que acaba de ver a su peluche favorito. Y pensaba, instinto de caza. Lo único que esta criatura podría cazar es una galleta particularmente escurridiza. El Fluffernox llegó a mi escritorio, me miró con esos enormes ojos confiados y emitió un suave trino que claramente era el lenguaje universal para decir, «Por favor, ayúdenme. Todo es terrible y no entiendo qué está pasando». Entonces hizo algo que dejó a toda la sala boquiabierta de horror. Se subió a mi escritorio. Desde mi perspectiva, esto era adorable. Como un gato que decide que mereces atención, solo que más peludo y con más ansiedad existencial. El pequeñín se acomodó justo entre mis notas y yo, hecho un ovillo, y empezó a emitir unos suaves ronroneos de satisfacción. Desde la perspectiva de todos los demás, el superdepredador acababa de reclamar territorio y se preparaba para alimentarse. «Martine», susurró el profesor Claxon, como si hablar demasiado alto me hiciera estallar. «No hagas movimientos bruscos. Está mostrando el comportamiento de caza típico de la prehistoria». Miré al Fluffernox, que había cerrado los ojos y ahora roncaba suavemente, moviendo una patita en lo que probablemente era un sueño sobre encontrar un buen escondite. «Profesor», dije con cuidado, «creo que puede haber algún error». «No», siseó, con sus ojos compuestos fijos en la bola de pelusa dormida. «Esto es justo lo que esperábamos. Está usando sus técnicas avanzadas de camuflaje para parecer inofensivo antes de atacar». El Fluffernox eligió ese momento para rodar sobre su lomo, dejando al descubierto su pancita peluda y emitiendo pequeños chillidos de satisfacción. Si esto era camuflaje, era el sistema de sigilo básico más efectivo jamás desarrollado. «Me está enseñando la panza», señalé. «Eso suele ser señal de confianza, no de agresión». «Guerra psicológica», declaró el profesor Claxon con la seguridad de quien definitivamente no iba a admitir que su plan de elección se estaba desmoronando. «Intenta bajar la guardia pareciendo vulnerable». Extendí la mano lentamente para acariciar la panza del Fluffernox porque, sinceramente, parecía muy suave y tengo poco control de impulsos cuando se trata de cosas peludas. El jadeo colectivo de mis compañeros se escuchó desde la órbita. En el momento en que mi mano tocó ese pelaje increíblemente suave, el Fluffernox abrió los ojos de golpe y me miró con lo que solo puedo describir como pura adoración. Se aferró a mi mano con mis patitas, lo sostenía como si fuera lo mejor que le había pasado en la vida y empezó a hacer unos alegres piaritos. «Dios mío», susurró Zephyr desde su posición cerca del techo. «Está jugando con su comida». «En realidad», dije, rascando suavemente detrás de las enormes orejas del Fluffernox, lo que lo hizo ronronear aún más fuerte. «Creo que solo quiere cariño. Míralo. Prácticamente se está derritiendo». Y así era. La pequeña criatura se había quedado completamente flácida de satisfacción, despatarrada sobre mi escritorio como el pisapapeles más esponjoso del mundo, emitiendo sonidos de pura felicidad mientras le rascaba las orejas.
El profesor Clarkson observaba la escena con la expresión de quien ve cómo su clase cuidadosamente planeada se convierte en un zoológico de mascotas improvisado. Esto es, empezó, y luego se detuvo, claramente intentando encontrar la manera de convertirlo en algo que encajara con su plan de lección original. Este comportamiento es muy inusual. El Fluffernox, aparentemente decidiendo que mi escritorio era ahora el lugar más seguro de la galaxia, se estiró aún más y empezó a acicalarse con la satisfacción despreocupada de quien ha encontrado a su dueño. Y fue entonces cuando me di cuenta de que me acababa de convertir en el humano de apoyo emocional más temido de la galaxia. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque al parecer tengo lo que podríamos llamar una debilidad por los animales lindos y angustiados. No es mi culpa, ¿de acuerdo? Está programado en el ADN humano o algo así. Enséñame algo esponjoso. Eso es tener un mal día, y mi cerebro inmediatamente entra en lo que me gusta llamar modo cuidado. Mi madre siempre decía que algún día me metería en problemas. Simplemente nunca especificó que sería frente a un público de extraterrestres que pensarían que estaba a punto de demostrar técnicas avanzadas de caza. El Fluffernox se había acomodado en su perfecta forma de panecillo sobre mi escritorio, con las patas metidas bajo el cuerpo y la cola enrollada como una rosquilla peluda. Cada pocos segundos, emitía unos suaves y contentos ruiditos que eran básicamente el equivalente galáctico del ronroneo de un gato, solo que de alguna manera aún más tiernos, lo que científicamente hablando debería haber sido imposible. Pero esto es lo que realmente me impactó. Cada vez que alguien en el aula se movía o hacía algún ruido, el pequeñín se tensaba y miraba a su alrededor nervioso, como si esperara que algo terrible sucediera. Luego me devolvía la mirada con esos ojos enormes, buscando la seguridad de que seguía a salvo. Y fue entonces cuando mi cerebro tomó lo que sin duda pasaría a la historia como la decisión más dulce o más aterradora de mi carrera académica. Empecé a hablarle. «Hola, pequeñín», le dije suavemente, sin dejar de rascarle detrás de las orejas. «Ya estás bien. Nadie te va a hacer daño». La reacción de mis compañeros fue inmediata y dramática. Sepr, aún flotando cerca del techo, emitió un sonido ahogado y susurró: «Se está comunicando con él. Dios mío. Está estableciendo su dominio mediante órdenes vocales». El Fluffernox, mientras tanto, se animó al oír mi voz y empezó a emitir alegres y breves chirridos como si intentara conversar conmigo, lo cual, siendo sinceros, probablemente era exactamente lo que hacía. Así es, continué, porque al parecer soy incapaz de no hablar con animales adorables, incluso rodeado de extraterrestres que creen que estoy demostrando un comportamiento depredador. Eres un buen chico, ¿verdad? Sí, lo eres. Un pequeño explorador tan valiente. Las mandíbulas del profesor Clarkson chasqueaban tan rápido que sonaban como una ametralladora. Martínez, siseo. ¿Qué haces? Lo estoy consolando, dije, lo cual era la pura verdad. Aunque probablemente no fuera la respuesta que buscaba. Obviamente está estresado y asustado. Mira cómo responde a un trato suave. El Fluffernox se había animado considerablemente. Ahora estaba sentado más erguido, con las orejas hacia adelante y alerta, haciendo suaves sonidos, trinos, que claramente expresaban felicidad. Cuando levanté la mano, ésta se acurrucó contra mi palma con la confianza de una criatura que había decidido que yo era oficialmente lo mejor del mundo. Fascinante, susurró Glob desde su posición cerca de la puerta. Aunque aún mantenía lo que claramente consideraba una distancia segura, el humano parecía estar usando algún tipo de técnica de manipulación psicológica. Se llama ser amable, dije, acariciando suavemente el pelaje increíblemente suave del Fluffernox. Mira esto. Ahuequé las manos e hice un pequeño nido, y el Fluffernox se acurrucó de inmediato dentro de ellas, encajando perfectamente como si estuviera destinado a estar allí. La inhalación colectiva de mis compañeros probablemente se escuchó desde el espacio. Está permitiendo que el humano lo capture, susurró Tentacle MC Hijikui, quien aparentemente se había recuperado de su desmayo.
Debe ser algún tipo de estrategia avanzada de caza humana que nunca antes habíamos visto. El Fluffernox, completamente ajeno a ser capturado, había cerrado los ojos y se reía de lo más contento. Los ronroneos más fuertes que jamás había escuchado. Era como sostener un peluche calentito, vivo y lleno de pura felicidad. Miren, dije, intentando explicar a una sala llena de extraterrestres aterrorizados que esto era, literalmente, el cuidado básico de un animal. No se trata de capturarlo, se trata de acariciarlo. Esto es lo que los humanos hacemos con los animales pequeños y adorables. Les damos cariño y los hacemos sentir seguros. ¿Pero por qué?, preguntó Zephyr desde su posición en el techo, con un tono genuinamente confundido. ¿Qué ganas con este comportamiento? Miré al Fluffernox, que había abierto un ojo para mirarme con lo que solo podría describirse como adoración, y luego lo volvió a cerrar con un pequeño suspiro de satisfacción. No gano nada, dije. Solo nos hace sentir bien a ambos. El silencio que siguió a esta declaración fue la clase de silencio profundo que suele preceder a la iluminación o al colapso total de la civilización. El profesor Claxon se aclaró la garganta con un sonido como el de una motosierra al arrancar. Esto es muy irregular, anunció. Los depredadores no suelen tener un comportamiento cariñoso con sus presas. Eso es porque no es una presa, señalé, recolocando con cuidado al Fluffernox para que estuviera más cómodo en mis manos. Es solo un animal asustado que necesitaba algo de cariño. ¿Verdad, amigo? El Fluffernox abrió ambos ojos, me miró directamente y emitió un suave sonido. Eso fue inequívocamente un asentimiento, seguido de lo que juro que era el equivalente interespecie de un gracias. Entonces hizo algo que dejó a toda la sala boquiabierta de horror. Me lamió la nariz. Solo un lametón suave y diminuto con una lengua que parecía terciopelo, seguido de un alegre gorjeo que claramente significaba, me gustas, dador de comida y consuelo. Dios mío, susurró el profesor Claxon. Está marcando su territorio. El humano ha sido reclamado. No pude evitarlo. Empecé a reír. No era una risa de villano malvado ni una risita depredadora, solo genuina diversión ante lo completamente absurdo de la situación. Allí estaba yo, sosteniendo al que era esencialmente el hámster más incomprendido de la galaxia, mientras una sala llena de seres supuestamente inteligentes interpretaba el afecto básico como una especie de ritual de caza avanzado. El Fluffernox, aparentemente decidiendo que mi risa era el mejor sonido que jamás había oído, empezó a emitir alegres gorjeos en armonía conmigo, como si intentara reír conmigo. Verán, dije a toda la sala. Es feliz. Es seguro. Está exactamente donde quiere estar. Y fue entonces cuando el profesor Claxon cometió su siguiente gran error. Así que, decidiendo claramente que su lección cuidadosamente planeada se había descarrilado por completo y necesitaba una corrección drástica, avanzó con toda la confianza de quien está a punto de tomar una decisión terriblemente mala. Basta, anunció, con ese tono de autoridad académica que indica que alguien está a punto de hacer algo de lo que se arrepentirá con fines educativos. Esta demostración se ha desviado bastante del plan de estudios previsto. Martínez, devuelva el espécimen a su unidad de contención inmediatamente. El Fluffernox dormitaba plácidamente en mis manos, emitiendo pequeños ronquidos que eran básicamente el equivalente auditivo del algodón de azúcar. Pero en cuanto el profesor Claxon alzó la voz, esas grandes orejas se pusieron firmes y el pequeño se quedó rígido de miedo. Sentí que empezaba a temblar. Y fue entonces cuando algo cambió en mi cerebro. No era el depredador aterrador que mis compañeros esperaban, sino algo mucho más fundamentalmente humano. Ese instinto protector que se activa cuando ves algo pequeño e indefenso amenazado. Lo mismo que hace que la gente adopte gatos callejeros y les grite a los adolescentes que derriban castillos de arena. Tiene miedo, dije instintivamente, apretando las manos con más fuerza alrededor del Fluffernox. Míralo. Está temblando.
Los ojos compuestos del profesor Clarkson se fijaron en mí con lo que empezaba a reconocer como su mirada de «soy el profesor y estás interrumpiendo mi autoridad». El estado emocional de la criatura es irrelevante para los objetivos educativos de esta lección. Devuélvelo a su contención. El Fluffernox emitió un pequeño gemido y se hundió más en mis manos, claramente intentando hacerse lo más pequeño posible, lo cual, dado que ya era básicamente una bola de pelusa con ojos, era bastante impresionante. No, dije. La palabra salió antes de que realmente la pensara, pero una vez que la pronuncié, me di cuenta de que hablaba en serio. No se trataba de un depredador superior aterrador que necesitara ser contenido por la seguridad de todos. Era solo una pequeña criatura asustada y solitaria que finalmente había encontrado a alguien que la hacía sentir segura. Y no iba a dejar que el profesor Clax lo arrastrara de vuelta a lo que era esencialmente confinamiento solitario por el delito de ser incomprendido. El silencio que siguió a mi negativa fue la clase de silencio profundo que suele ocurrir justo antes de que alguien declare la guerra o anuncia el fin del universo. Las mandíbulas del profesor Clarkson dejaron de chasquear por completo, lo que de alguna manera era más siniestro que cuando iban a 1000 por hora. Disculpe, dije. No, repetí, levantándome de mi escritorio mientras sujetaba con cuidado el golpecito de peluche en mis manos. Lo trajiste para asustar a todos. Pero no da miedo. Está aterrorizado. Mírenlo. Levanté la mano ligeramente para que todos pudieran ver al Fluffernox, que había envuelto sus diminutas patas alrededor de mi pulgar y se aferraba como si fuera lo único sólido en un universo enloquecido. Sus ojos, abiertos y asustados, iban del profesor Clarkson a la unidad de contención, como si entendiera perfectamente de qué se trataba. Las respuestas conductuales del espécimen no son el objetivo de este ejercicio, dijo el profesor Clarkson, dando un paso al frente. El objetivo educativo es observar los protocolos de clasificación de depredadores y evaluación de amenazas. Objetivo educativo. Sentí que mi voz se ponía nerviosa cuando estoy a punto de hacer algo probablemente estúpido, pero definitivamente necesario. ¿Te refieres a aterrorizar a un animal inofensivo para lograr un efecto dramático? ¿Un profesor de educación de verdad? El Fluffernox emitió un suave trino y se acurrucó contra mi palma, claramente buscando consuelo, lo que me reafirmó en mi determinación por mantenerlo a salvo. Martínez, dijo el profesor Clarkson, con un tono de advertencia en su voz. Está alterando el entorno educativo e interfiriendo con los protocolos oficiales de investigación de la universidad. Devuelva el espécimen inmediatamente o se enfrentará a una sanción académica. Acción. Y fue entonces cuando descubrí algo interesante sobre mí. Al parecer, cuando alguien amenaza a una criatura pequeña e indefensa que depende de mí para protegerse, no me importan las medidas disciplinarias académicas. No me importan las calificaciones, ni las becas, ni siquiera mis futuras perspectivas profesionales. Me importa hacer lo correcto. Oblígame, dije. El jadeo colectivo de mis compañeros probablemente fue detectado por las estaciones de monitoreo del espacio profundo. Sepper cayó del aire por la sorpresa, se contuvo e inmediatamente comenzó a flotar de nuevo, pero esta vez más alto. La postura del profesor Clarkson cambió por completo. Extendió los antebrazos, bajó la cabeza y, de repente, ya no parecía un académico excéntrico. Parecía lo que realmente era bajo toda esa teatralidad absurda. Un insecto depredador de 2.7 metros con mandíbulas afiladas y reflejos más rápidos que la vista humana. Martine, dijo, y su voz se convirtió en un gruñido que hizo vibrar toda la sala. O cumplirás con esta directiva, o yo. Quitarte el espécimen a la fuerza. El Fluffernox gimió y se apretó más contra mí, y pude sentir su pequeño corazón latiendo como las alas de un colibrí contra mi palma. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que probablemente debería haberme ocurrido antes. Mis compañeros no solo me tenían miedo por ser humano. Me tenían miedo porque realmente creían que era peligroso, lo que significaba que cuando decidía proteger algo, esperaban que fuera realmente bueno en ello. Era hora de no decepcionarlos.
Me irguié en toda mi altura, que con 1,88 metros no era ni de lejos tan impresionante como los 2,70 metros del profesor Clarkson. Pero al parecer, el tamaño no lo es todo cuando se trata de una especie que está convencida de que eres una pesadilla andante. Cambié de postura, colocándome entre el profesor y el Fluffernox, y lo miré directamente a sus ojos compuestos. Profesor, dije con voz completamente tranquila y serena. Voy a explicar esto una vez muy claramente para que no haya malentendidos. Este pequeñín está bajo mi protección ahora. No volverá a esa caja. No lo usaré como accesorio para tus demostraciones. Y si intentas quitármelo, descubrirás por qué los humanos tenemos la reputación que tenemos. No gritaba. No gruñía ni mostraba los dientes. Simplemente hablaba con la tranquilidad y la absoluta seguridad de quien ha tomado una decisión y no va a ser movido de ella. El efecto en el aula fue inmediato y dramático. El profesor Clarkson dio un paso atrás, sus mandíbulas chasqueando con incertidumbre. Globe se había vuelto completamente transparente por el estrés. Tentacle McGillicuddy tomaba notas tan frenéticamente que sus apéndices estaban borrosos. Y Zephyr ahora flotaba tan cerca del techo que probablemente estaba en el piso de arriba. Pero aquí está la parte realmente interesante. El Fluffernox había dejado de temblar. Me miraba con lo que solo puedo describir como asombro. Como si no pudiera creer que alguien realmente lo estuviera defendiendo. Luego se volvió para mirar al profesor Clarkson e hizo un sonido inequívocamente desafiante. Como un pequeño y esponjoso grito de batalla. ¿Ves eso? Le dije a la sala en general. Ya no tiene miedo. Porque sabe que está a salvo. Así es realmente la protección, profesor. Ni contención, ni control, solo alguien que se preocupa lo suficiente como para interponerse entre tú y las cosas que quieren hacerte daño. El profesor Clarkson miró alrededor del salón de clases y se dio cuenta claramente de que de alguna manera había perdido por completo el control de la situación. Su demostración educativa se había convertido en un enfrentamiento con un humano que aparentemente estaba dispuesto a luchar contra un insecto depredador de 9 pies de altura por el derecho a proteger al que era el hámster más incomprendido de la galaxia. Esto es muy irregular, murmuró, pero no volvió a avanzar. El Fluffernox gorjeó alegremente y volvió a posarse en mis manos, considerando claramente que el asunto estaba resuelto a su favor. Y fue entonces cuando me di cuenta de que accidentalmente me había establecido como el protector no oficial de las ansiosas criaturas espaciales en todas partes. El enfrentamiento continuó durante lo que parecieron varias eras geológicas, pero probablemente solo duró unos 30 segundos. El profesor Clarkson permaneció allí con toda la autoridad de alguien cuyo plan de elección no solo se había descarrilado, sino que se había incendiado y se había lanzado a una dimensión completamente diferente. Me quedé allí sosteniendo un hámster espacial ronroneante y preguntándome cómo exactamente mi martes se había convertido en un incidente diplomático entre especies y mis compañeros de clase continuaron con su finalmente. Los hombros del profesor Clarkson se hundieron en señal de derrota y emitió un sonido que probablemente era el equivalente de una mantis a un suspiro muy largo y muy cansado. Así, anunció a la clase, no es como se suponía que debía proceder esta demostración. El Fluffernox, aparentemente decidiendo que el peligro inmediato había pasado, asomó la cabeza entre mis manos protectoras y chirrió lo que sonó sorprendentemente como si estuviera diciendo, sí, no. Es broma, chico insecto. Tus habilidades de presentación necesitan mejorar. Profesor, dije con cuidado, porque pensé que probablemente ya estaba en suficientes problemas sin añadir insulto a la herida. Tal vez el problema no esté en la demostración. Tal vez sea por las suposiciones. Sus ojos compuestos giraron hacia mí con una especie de precisión mecánica que era fascinante o profundamente desconcertante, dependiendo de tu perspectiva. Explícame. Miré al Fluffernox que ahora estaba arreglando una de sus diminutas patas con la satisfacción casual de alguien que había conseguido con éxito el mejor guardaespaldas de la galaxia. Lo llamaste depredador superior. Pero míralo. No está cazando nada. No está acechando,
ni calculando, ni haciendo ninguna de esas cosas depredadoras. Comportamientos de los que hablaste. Simplemente está asustado y busca consuelo. Los libros de texto clasifican claramente a los Fluffernugs como depredadores territoriales agresivos, insistió el profesor Clarkson, aunque su voz había perdido la mayor parte de su convicción anterior. Sí, bueno, los libros de texto también decían que los humanos se comen a nuestros enemigos para establecer su dominio. ¿Cómo funciona eso con el índice de precisión? El ser humano plantea un punto válido en cuanto a la fiabilidad de las clasificaciones xeninobiológicas actuales. El Fluffernugs eligió ese momento para demostrar cuán aterradoramente depredador era bostezando, mostrando un conjunto de dientes diminutos que habrían tenido dificultades para morder un trozo de lechuga particularmente duro, y luego se sentó nuevamente para lo que obviamente iba a ser otra siesta. Mira, continué rascando suavemente detrás de sus orejas nuevamente. Creo que tal vez el problema es que diferentes especies se clasifican como peligrosas basándose en información incompleta. Como si los humanos fueran etiquetados como depredadores aterradores porque somos cazadores persistentes que podemos sobrevivir con casi cualquier cosa. Pero nadie se molestó en mencionar que también somos criaturas sociales que formamos vínculos emocionales básicamente con todo, incluidos miembros de otras especies. Y los Fluffernugs fueron etiquetados como superdepredadores porque son de los territorios del borde exterior que tienen una reputación de ser peligrosos, agregó Zephyr desde su posición en el techo, aparentemente sintiéndose lo suficientemente valiente como para contribuir a la discusión. Pero tal vez solo sean territoriales porque sus entornos hogareños son hostiles. En un entorno seguro, podrían ser completamente diferentes. El pequeño en mis manos hizo un suave trino. Sonido que sonó como un acuerdo entusiasta con esta evaluación. El profesor Clarkson miró alrededor del aula y se dio cuenta claramente de que su lección cuidadosamente planificada sobre la identificación de depredadores se había convertido de alguna manera en una discusión improvisada sobre los peligros de estereotipar especies enteras basándose en datos limitados. Esto es, empezó, luego se detuvo, chasqueó las mandíbulas pensativamente y empezó de nuevo. En realidad, esta es una lección mucho más valiosa de lo que había previsto originalmente. ¿Eso significa que no estoy en problemas por negarme a devolverlo a la caja? Pregunté porque realmente necesitaba aprobar esta clase. Las mandíbulas del profesor Clarkson hicieron clic en lo que estaba aprendiendo a reconocer como su patrón de pensamiento. Martínez, con el interés de avanzar en nuestra comprensión de las relaciones entre especies y desafiar las nociones preconcebidas sobre el comportamiento depredador, estoy dispuesto a considerar esto como una demostración poco ortodoxa pero educativa. El Fluffernugs abrió un ojo, miró directamente al profesor Clarkson e hizo un sonido inconfundiblemente satisfecho, como si estuviera diciendo, así es, chico insecto. Ahora soy educativo. Sin embargo, el profesor Clarkson continuó, esto plantea ciertas cuestiones prácticas sobre el cuidado y alojamiento continuo del espécimen. Y fue entonces cuando me di cuenta. El pequeño básicamente me había adoptado como su persona. Él estaba cómodo, feliz y claramente no tenía intención de ir a ningún lado, pero yo vivía en un dormitorio que apenas era lo suficientemente grande para mí, y mucho menos para mí, además de un hámster espacial emocional. Yo podría ayudar, ofreció Glav inesperadamente. Mi módulo de dormitorio tiene controles ambientales que podrían adaptarse a una variedad de preferencias atmosféricas, y he estado buscando un compañero de estudio que no juzgue mis hábitos estresantes. El Fluffernugs se animó ante esta sugerencia, aparentemente encontrando intrigante la idea de un compañero de estudio gelatinoso. Y podría proporcionar reconocimiento aéreo para ubicaciones óptimas de anidación, añadió Zephyr, descendiendo lentamente desde su posición en el techo. Me refiero, a efectos de observación educativa, a estudiar los patrones de convivencia entre especies. Tentacle MC Hijikudi se aclaró la garganta o emitió cualquier sonido que pueda considerarse un carraspeo cuando tienes tentáculos en lugar de un sistema respiratorio adecuado.
Las regulaciones de los dormitorios incluyen disposiciones para animales de apoyo emocional siempre que estén registrados a través de los canales académicos adecuados. Miré al Fluffernox que me miraba con esos enormes ojos confiados. Luego, a mis compañeros de clase que aparentemente se ofrecían como voluntarios para ayudar a cuidar del depredador más incomprendido de la galaxia. Entonces, lo que están diciendo, dije lentamente, es que acabo de adoptar accidentalmente un hámster espacial, ¿y todos quieren ayudarme a descubrir cómo conservarlo? Sinceramente, el coro de acuerdo que se escuchó en toda la sala fue bastante conmovedor. El profesor Claxon chasqueó sus mandíbulas en lo que yo elegí interpretar como aprobación. Creo que este acuerdo podría brindar valiosas oportunidades de investigación en curso sobre la dinámica de las relaciones entre especies. Considérelo un proyecto de estudio independiente. El Flufferox emitió un alegre chirrido y se acurrucó en mis manos con la satisfacción de alguien que había manipulado con éxito un aula entera llena de seres supuestamente superiores para proporcionarle la situación de vida exacta que quería. ¿Sabes cuál es la parte realmente divertida? Le dije a la sala en general. Todo el mundo estaba preocupado de que fuera un depredador peligroso, pero resulta que es el quien ha estado cazando todo este tiempo. Simplemente no estaba cazando para comer. ¿Qué estaba buscando?, preguntó Sepr, ahora sentado en el respaldo de una silla cercana. Miré la bola de pelusa que ronroneaba contenta en mis manos. Una familia. Y así es como yo, Jaque Martínez, el estudiante de intercambio más temido en la historia de la Universidad Galáctica, terminé como el orgulloso propietario de un superdepredador de apoyo emocional que en realidad era solo un hámster espacial muy sofisticado con excelentes habilidades interpersonales. Mi mamá siempre dijo que la universidad sería una experiencia de aprendizaje. Ella simplemente nunca mencionó que implicaría adoptar vida silvestre alienígena y convertirse accidentalmente en un diplomático entre especies. Pero, sinceramente, no cambiaría nada. Incluso si mi clase de xenobiología del martes por la tarde se hubiera convertido de alguna manera en la historia más extraña de adopción de mascotas en 3 brazos en espiral. El Fluffernox gorjeó felizmente, aparentemente leyendo mis pensamientos, y luego se dispuso a tomar una siesta bien merecida. Después de todo, domesticar con éxito una clase entera de extraterrestres aterrorizados es agotador.